¿Ya leyeron El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes? Es una de las novelas más estremecedoras que he descubierto. Hay quienes la consideran una obra teatral, con toques de humor negro y personajes llevados al extremo que tienen conductas tan exageradas que provocan risa. A lo que difiero, quizá porque soy una persona que reconoce cuando existe un problema, a pesar de no saber cómo resolverlo. Si quieren conocer mi opinión, quédense hasta el final y no olviden suscribirse y activar las notificaciones. ¿Empezamos? Les platico. Una familia de inmigrantes pierde a su hija pequeña en un accidente. El padre se vuelve alcohólico, la madre cae en depresión y se aísla durante 7 meses. La abuela materna se muda con ellos para cuidar al nieto que sobrevive, Alexis, un niño que no comprende el encierro de su madre, por lo que se siente rechazado. Cada uno de ellos vive el duelo a su manera, sin comunicarse con el otro. La familia se rompe. Alexis queda atrapado en la culpa, se culpa a sí mismo por no haber salvado a su hermana. Se pregunta qué sería de su familia si las cosas hubieran sido distintas. Algo se dispara en él. Los doctores lo diagnostican con una condición mental que tiene 16 letras y su madre lo inscribe en un colegio para jóvenes con otras discapacidades de mayor o menor número de letras y números. Alexis aprende a contar para contenerse cuando siente que va a salirse de control. No conocemos el nombre del trastorno que padece porque la autora se resiste a usar etiquetas que definan a sus personajes. Lo que sí sabemos desde el primer capítulo es que Alexis tiene episodios muy violentos y es tan capaz de hacerse daño a sí mismo como de lastimar a otros, incluyendo a su madre. Todo esto que les platico nos lo cuenta Alexis en las primeras páginas cuando, muchos años después, su psiquiatra le pide que recuerde aquel verano que pasó con ella en un lugar bellísimo, un pueblo en las afueras de Francia. Un viaje que su madre organizó con el deseo de estar con su hijo durante el poco tiempo que le quedaba, después de haber sido diagnosticada con un cáncer muy agresivo. Aquí inicia la historia. Esta novela se basa en la premisa de que las grandes reconciliaciones llegan después de las grandes tragedias, reafirmándonos que muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que dejamos de tenerlo. En el primer capítulo, leemos a un Alexis adolescente que nos dice que odia a su madre. No empatizamos con el odio que siente porque nos genera una incomodidad abrumante. Hay una gran diferencia entre lo que pensamos, lo que nos atrevemos a decir y la fuerza determinante en la palabra escrita. Ya lo hemos platicado en programas anteriores como El retrato de Dorian Gray o Purgatorio. Si no los han visto, aquí les dejo el enlace. La literatura forma nuestro pensamiento, moldea nuestro criterio y en ocasiones como esta nos ayuda a sanar. La autora nos lleva de la mano en un viaje donde descubrimos que nunca es tarde para hacer las paces con nosotros mismos y reencontrarnos. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes es un libro que nos habla de la ausencia del amor, el perdón y la fragilidad de las relaciones humanas. Leemos. Mi madre tenía unos ojos verdes tan bonitos que parecía un despropósito malgastarlos en un rostro fermentado como el suyo. La crueldad con la que Alexis se expresa no deja indiferente a nadie. También leemos que, de haber podido, Alexis la habría cambiado por cualquier otra madre del mundo. Me pregunto si alguno de nosotros llegamos a desear algo similar cuando fuimos adolescentes. ¿Recuerdan esos años cuando nada nos parecía y lo único que queríamos era que nuestros padres nos dejaran ser? Y bueno, crecimos, dejamos atrás la adolescencia y a muchas nos tocó la fortuna de ser madres en una sociedad donde, para no fortuna, nos señala como únicas responsables de los errores de nuestros hijos. Eso sí, nos toca ser madres de una generación que se rige por etiquetas, poco o nulo respeto a la autoridad y una cultura de cancelación. Si no me sirves, te cancelo. Que un hijo te cancele no es cualquier cosa. El rechazo duele tanto como la falta de reconocimiento, la crítica desmedida, los reproches. En esta historia nos encontramos de frente con una madre que nunca dejó de amar a su hijo, en contraste con un hijo que reclama no haber recibido el amor de su madre como él esperaba. ¿Se han preguntado cómo nos perciben nuestros hijos o qué tipo de amor esperan recibir? Quizá para algunos la autora lleve a sus personajes al extremo. Lo cierto es que nos plantea una realidad. No hay familia perfecta, no somos hijos perfectos y no existe una madre que sea perfecta.
¿Qué sucedió aquel verano que Alexis pasó con su madre? Aprendieron a mirarse, hablaron, rompieron el muro que los separaba y lograron encontrarse. A pesar de ello, la autora sigue golpeándonos. Alexis nos dice: me separé de mi madre sin que ella supiera que la había perdonado. Esta línea me marcó porque su madre le había pedido perdón anteriormente por haberse alejado cuando cayó en la depresión que le generó la pérdida de su hija, y cada vez que ella le pedía perdón, él respondía: no es necesario. Un personaje que encontramos a lo largo de la historia son los colores de la naturaleza. Cito: comprendí que se acercaba el final. Mi madre había comenzado en ese momento el viaje hacia el lugar en el que se encuentra ahora, hacia su estrella en la Osa Menor, hacia su campo de girasoles suspendido en el cielo, o tal vez hacia otro universo donde existe tan solo un mar entero de esmeralda, que de vez en cuando se desmigaja y llega a otros mundos en forma de ojos verdes. El color verde representa la naturaleza, la esperanza, la vida, la salud y el equilibrio emocional, entre otras cosas. Tatiana Tibuleac es una periodista rumana que ha trabajado en orfanatos y con familias disfuncionales. Esta historia nació a partir de un verano que pasó con su padre, cuando lo vio jugando con su nieto y se sorprendió. Le preguntó por qué no había sido tan cariñoso con ella. Él respondió que su forma de amar nunca había cambiado y que seguramente lo que sí había cambiado era su percepción de la vida ahora que ella era madre, tal y como pasa con Alexis, cuando finalmente deja de ver a su madre como una mujer estúpida y fea. La madre no ha cambiado, pero sí la percepción de su hijo. Tatiana escribió esta historia como un testimonio para que sus hijos sepan que los ama incondicionalmente, de la mejor forma que sabe, y que todas amamos de una forma distinta. Dedico este programa a nosotras, madres, y les recuerdo que no ceder ante las condiciones que nuestros hijos demandan no significa que no los amemos incondicionalmente. Es importante no confundir la dependencia con amor. También dedico este programa a mis hijos, con la esperanza de que algún día lo vean y sepan que los he amado de la mejor forma que he sabido. Va mi trivia. Novela picaresca mexicana cuyo personaje ha sido llevado al cine, al teatro y a la televisión. Les doy una pista. En Michoacán, México, tiene 2 esculturas. Ahora díganme, ¿de qué otro libro les gustaría platicar? No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Sigamos haciendo comunidad. Soy Inés Recamier, la librera, y los espero en nuestro próximo programa. Gracias. Los abrazo.